Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Recordar que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Mucha más información sobre farmacología en mi Patreon, versión normal, versión Plus, mis páginas de suplementación favoritas, análisis de productos, experiencias de compra y mucho más solo en el Patreon Plus. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre efectos secundarios que he tenido a lo largo de años y años de uso de farmacología. Llevo 9 años compitiendo, pues 9 años de utilización de farmacología. En este caso vamos a hablar sobre los efectos secundarios estéticos, que son los efectos secundarios que a la mayoría de gente le preocupan. Y siempre digo que no son los efectos que deberían preocupar a nivel secundario. Tendría que preocupar efectos secundarios a nivel orgánico, como por ejemplo desajustes en analíticas, alteraciones del perfil lipídico, alteraciones en el perfil de coagulación, alteraciones renales, pues alteraciones que son al final serias y que te pueden producir un problema de salud a largo plazo, o a corto plazo, o a medio plazo. Vamos, ya me entendéis, problemas de salud que tienen que ver con órganos que una vez que se van deteriorando, pues no se recuperan. Pero a la gente eso no le preocupa, a la gente solo le preocupa el hígado y ya luego que no me salgan granos, que no me salga ginecomastia. Siempre diré lo mismo, si quieres peces tienes que mojarte el culo. Y si esperas utilizar química o utilizar andrógenos sin tener efectos secundarios, pues estás apañado, porque algún efecto secundario vas a tener. Sería rarísimo que no hubiese ningún efecto secundario, sobre todo estético también. Tanto de salud general, es decir, en una analítica, va a haber efectos secundarios o alteraciones, sobre todo cuando se empiezan a utilizar ciertas dosis, como a nivel estético, va a haber efectos secundarios también. Entonces, el que utilice farmacología, que esté dispuesto a pagar algo a cambio, ¿no? Porque al final aquí hay que pagar algo a cambio. Si tú quieres mejorar la masa muscular más rápido, si quieres mejorar la fuerza más rápido, si quieres mejorar la composición corporal más rápido, pues lógicamente tienes que pagar un peaje, ¿no? Aquí no, las cosas no son gratis en ningún lado, y en la farmacología tampoco son gratis. Por lo tanto, vamos a comentar qué efectos secundarios he tenido yo estéticamente. Cuando vemos estudios, pues por ejemplo el estudio de Harlem, en el que participaron 100 atletas amateur, imagino que de andar por casa, que utilizaban farmacología, pues en ese estudio expusieron los efectos secundarios que tuvieron esas personas. Y había un montón de efectos secundarios, una lista bastante amplia de efectos secundarios, tanto efectos psicológicos como efectos fisiológicos a nivel estético, ¿no? Y la verdad que hay efectos secundarios que eran raros, que por ejemplo ganancia de grasa con esteroides anabólicos, dices ganancia de grasa, eso depende más de la dieta que de los esteroides en sí. Otro efecto secundario muy reportado por la gente fue acumulación o retención hídrica. Sí que es verdad que los esteroides tienden a generar más retención hídrica. De hecho, cuando generalmente se dejan los esteroides se pierden bastantes kilos que son de retención hídrica, y muchos de los kilos que se ganan cuando se empieza a utilizar esteroides son kilos de retención líquida, por diferentes mecanismos, una sobreexpresión de ciertas enzimas y ciertas hormonas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues todo esto hace que se retenga más líquidos. Yo eso no lo veo en efecto secundario, también te puede, al final, visualmente, esa retención pues hace que se te vea más lleno, que se te vea más grande, que haya una hipertrofia sarcoplasmática. Entonces yo no lo veo realmente como un efecto secundario, en este caso estético, ¿no? Pero en ese estudio de Harlem ya os digo que prácticamente la mitad de personas reportaron que hubo un efecto indeseado, que era retención hídrica. También va a depender mucho de esta retención de la dieta que estés haciendo, del consumo de sodio. Imagino que esta gente pues tampoco llevaban una dieta muy meticulosa, harían muchas comidas fuera de dieta, no sé qué cojones harían, porque si haces las cosas realmente bien, con esteroides no vas a ganar mucha grasa y tampoco vas a tener mucha retención hídrica, ya digo, haciendo las cosas bien. Otros dos efectos secundarios muy reportados por un 50% de sujetos, pues fueron los siguientes: acné, granos, acné, y otro efecto secundario fue reducción del tamaño testicular. Joder, las putas gafas de mierda, no veo un cojón con el sol. Este efecto secundario a nivel de reducción del tamaño testicular fue reportado por prácticamente un 60% de sujetos en este estudio, es decir, más de la mitad. Y ya os digo, luego hubo otros efectos secundarios pues que reportados ya por un porcentaje menor, como ginecomastia, como
aumento de la sudoración, el porcentaje ya era menor, pero sobre todo retención hídrica, acné y reducción del tamaño testicular fue reportado por un 50% de personas. Por eso os digo que al final, si vais a utilizar farmacología, seguro que vais a tener algún efecto secundario de este tipo, algún efecto secundario estético. ¿Y cuáles he tenido yo de estos? Pues prácticamente todos, ¿no? Por así decirlo. Por un lado, cuando utilizas hormonas anabólicas androgénicas, pues vas a tener efectos anabólicos, que son los que tú buscas, que es aumento de la masa muscular, y efectos androgénicos. Efectos androgénicos podemos llamarle efectos secundarios, ¿no? Tendencia a que se incrementen los caracteres sexuales masculinos. Por ejemplo, crecimiento del vello corporal. En mi caso, yo soy una persona que tiene tendencia a tener mucho vello corporal, y al final los andrógenos van un poco a potenciar lo que tú ya tenías, ¿no? Si eres una persona que se va a quedar calva o que tiene tendencia a perder pelo, pues los andrógenos van a potenciar esta pérdida de cabello, porque son, como digo, androgénicos. Entonces, cuando se fijan a los receptores androgénicos en diferentes tejidos, como por ejemplo en la piel, pues van a hacer que aumente el crecimiento del vello corporal. Cuando se fijan al tejido a nivel de cuero cabelludo, pues van a favorecer la pérdida de cabello, dependiendo sobre todo de tu tendencia genética en ese aspecto. Pero en mi caso, pues yo ya de familia pues tenía mucho pelo, mucho vello corporal, y lógicamente pues el andrógeno potencia esto. Por lo tanto, me ha salido pelo por todos lados, en el ojete, en los hombros, en zonas que es un poco más raro ver, ¿no?, vello corporal. Aunque bueno, vas a la playa, ¿no?, a Estepona o donde sea, Estepona y playa, ¿no? Sí. Pues vas a la playa y siempre ves a señores, ¿no?, o a tu padre con pelo por todos lados. Entonces un poco dices, bueno, realmente si yo no hubiera consumido andrógenos, no sé si hubiera llegado a tener tanto pelo. Quizás no tanto, pero bueno, yo sí que lógicamente ya tenía mucho pelo sin utilizar química, y no sé con el tiempo dónde habría acabado, porque actualmente pues soy como un osito feliz, o como Chihuahua. Por lo tanto, crecimiento del pelo en los hombros, en la espalda, en zonas que a la gente pues no le gusta, y a mí la verdad que me la trae bastante floja, porque la verdad que me da un poco igual. De hecho, hasta está de moda, ¿no?, estos machos peludos y tal. Pues bueno, las mujeres, pues a los hombres les gustan los machos peludos, eso ya os lo digo. Y a las mujeres, pues depende de la mujer, ¿no? A las habrá que le gusten o las habrá que no, pero a mí me la trae bastante floja. El tema láser y todo eso, pues es una gilipollez, porque al final si vas a seguir usando andrógenos, te va a seguir saliendo pelo, y aparte el láser te puede quemar la piel, te van a subir las potencias para quitarlo, y no es efectivo. Desde mi punto de vista, yo cuando usé hace años láser, pues no es efectivo. Más efectos secundarios que he tenido yo con la química, pues acné. No he tenido tampoco mucho acné, que se diga. Sí que es verdad que algún granito sale, ¿no? Es normal, un poco de algún pequeño brote de acné sale con utilización de farmacología. Cuando peor tuve la piel, o cuando más granos tuve, entre comillas, fue cuando me quemaron con el láser. Por eso os digo que el láser al final es una puta mierda. Pues cuando me quemaron con el láser, sí que es verdad que la piel estaba bastante mal, y como que salió bastante acné. No era realmente acné, sino que había quemaduras bastante potentes, y pues la piel estaba mal, no parecía que había muchos granos. No era tanto granos, sino eran las quemaduras. Pero brotes bestias de acné no he tenido casi nunca. No he tenido nunca un brote de acné, ¿no? Este acné que lo ves tan mal, ¿no?, que ves toda la espalda llena de acné, pues nunca he tenido. Siempre sale algún granito, ¿no?, o incluso en etapas de preparación, cuando acabas de competir y haces comidas más fuera de dieta, pues sale algún pequeño brote de acné. Nada que no se pueda tratar con cremas como el Peroxiben, por ejemplo, que va bastante bien para esto. Y por ejemplo, cuando haces postciclos, pues es una fase en la que salen más granitos, incluso me ha salido en zonas como el antebrazo, en zonas un poco más raras. Me ha salido alguna vez más granitos, pero ya os digo, en 2 semanas con Peroxiben se van. Lo que sí que he notado es a nivel de piel, pues con la utilización de andrógenos, tendencia a piel más grasa. Es otro efecto secundario que van a producir los andrógenos, piel más grasa. Al final, pues la activación del receptor androgénico en la piel
pues va a hacer que haya una sobreexpresión o una mayor crecimiento de la mayor producción de sebo en las glándulas sebáceas. Va a haber una serie de factores que afecten y que podrían producir acné, pero en mi caso pues la tendencia es a que se genere piel grasa. Pues lógicamente si te vas a hacer limpiezas y tal, pues bueno, esto se mejora, limpiezas faciales, en clínicas de estética, pues se puede mejorar, pero aún así es un efecto, es algo que yo noto, que pasas el dedo por la piel y lo tienes es bastante grasa, incluso aprietas los poros y parece que sale el sebo. Yo siempre también tuve tendencia a tener los poros abiertos, tener tendencia a piel grasa, por lo tanto el andrógeno te potencia más esto. Ya digo, si tú tienes tendencia a algo, lo normal o lo que suele pasar es que el andrógeno te lo potencie más. A nivel de pérdida de cabello en la cabeza, pues tengo bastante suerte, porque no sé quién dijo que estaba calvo, pero no estoy calvo. Ahora llevo el gorro, pero no... Pensar que mi abuelo tiene casi 90 años y tiene más pelo que yo, entonces es algo muy genético. Y de hecho veis culturistas como Gunter Schlickam, ¿no? Sí, bueno, un alemán, ponéis Gunter, Mr. Olympia, y creo que quedó quinto un año. Pues veis que tenía pelazo, ¿no? Y así tantos otros Mr. Olympias que tienen pelazo. Entonces al final, pues si tienes alopecia androgenética, pues con los andrógenos vas a quedarte calvo. Y si tienes predisposición a quedarte calvo con 40 años, pues quizá te quedas calvo con 30 años usando andrógenos. Pero si no tienes tendencia a que se te caiga el pelo, yo no he notado en estos años, en estos 9 años, no he notado que haya perdido pelo. Sí que es verdad que con ciertos andrógenos, quizá la trembolona, andrógenos un poco más potentes, pues sí que notas que en esa, sobre todo cuando los utilizas en dosis altas, cuando utilicé trembolona, dosis de 400 miligramos, 2 semanas, pues pasabas la mano por la cabeza cuando te ibas a duchar y notabas que se caía más cabello. Cosa que no me pasa por ejemplo, ahora con 250 de testo y 300 de primobolar, paso la mano y no noto nada. Y bueno, también va a depender esto lógicamente del estrés que tengas tú en esa fase. Si es una fase de definición, pues tienes más estrés, o depende de las fases también, el pelo pues tiene unas fases de crecimiento y de caída. Pero bueno, quizá en ciertos momentos notas el pelo, el folículo un poquito más fino, el pelo como que se afina, aunque tengas mucha densidad de pelo. Yo al final tengo tanto pelo que no lo noto casi, pero lógicamente la persona que tenga tendencia a que se le caiga el pelo o que tenga menos volumen de pelo, pues seguramente va a notar que se reduce la densidad capilar. Esto pues bueno, yo al final yo no sigo ningún tratamiento en específico, pero la persona que tenga tendencia a que se le caiga el pelo, pues que sepa que si utiliza química, eso va a ser un inconveniente y tendría que estar con tratamientos como quizá finasteride, dutasteride. Pues bueno, ya sabéis, al final utilizar más farmacología, que al final pues es añadir más leña al fuego y que a mí no me gusta. Entonces pues yo como no tengo ese problema, pues nada, no utilizo nada ahí. Ginecomastia sí que es verdad que es un problema que se reporta por ciertos usuarios, un porcentaje ya os digo, no es tanta gente la que tiene ginecomastia, pero bueno, sí he tenido sensibilidad en los pezones en alguna fase, pero algún momento puntual sensibilidad. Nunca he tenido ginecomastia, toco madera. y ya os digo, yo clientes que tengo, muchos me reportan que tienen sensibilidad, que tienen que tienen miedo y empiezan a usar tamoxifeno, y realmente no tengo casos de que le haya salido una ginecomastia incipiente. Realmente si escoges bien los compuestos y sabes hacer bien las cosas, hay formas de poder reducir la posibilidad de que tengas ginecomastia. Por lo tanto, en mi caso no he tenido nunca problema de ginecomastia. Y más efectos secundarios que he tenido: reducción del tamaño de los testículos, el efecto que os comentaba que reportaban una gran cantidad de usuarios. Pues sí, es un efecto que lógicamente con la utilización de esteroides vas a tener, pero sí que es un efecto que yo noté cuando pasaron bastantes años, no los primeros ciclos. Y de hecho hay estudios en los que se produce una reducción del tamaño de los testículos y los sujetos no se dan cuenta, es decir, no lo notan mucho. Me imagino porque cuando más pequeñitos sean las bolitas, pues más grande se ve el tronco, y el tronco no se reduce, aunque algunos piensen que los culturistas la tienen pequeña y tal. No se reduce el tronco. Por lo tanto, pues bueno, pues te la ves más grande, ¿no? Y la puta es que, bueno, a mí que me gusta mucho entrenar pierna, pues al final si tienes la pierna también muy grande, se ve lo del medio está más pequeñito. Pero bueno, lo de las pelotas,
habrá gente que no sé, que le moleste, pero bueno, yo las veo bastante, lo veo más estético, incluso que sean más pequeñitas, que sean esos huevos, ¿no?, de persona mayor, caídos. Que de hecho, una anécdota de una clienta que tuve hace tiempo, que el hijo pequeño suyo le vino, bueno, le comentaba, y nos reíamos, le comentaba a ella, le dijo, yo tengo, no sé, algo le había dicho de los huevos el niño a la madre, y le dijo, yo cuando crezca no quiero tener los huevos como papá, caídos. y yo me escojonaba. Y es verdad, de hecho los señores, la gente mayor, pues bueno, ya sabéis, ¿no?, que todo tiende a caer, no solo las tetas de las mujeres, sino también las bolas. Entonces yo realmente no lo veo tampoco como un efecto secundario estético, pero bueno, es algo que se da, sí que se da a largo plazo. Yo, por ejemplo, los primeros ciclos no lo noté, y además haces postciclos, utilizas compuestos como el HCG que pueden revertir esa atrofia testicular que se ha generado. También puedes utilizar HCG de forma concurrente con el ciclo para intentar prevenir o intentar revertir esa atrofia testicular, pero sí que es verdad que con el uso continuado durante años siempre se va a mantener ya esa cierta atrofia testicular y esa reducción del volumen testicular. Yo lo noté sobre todo cuando llevaba años ya, y cuando sobre todo hice un protocolo de TRT sin descanso, es decir, utilizar testosterona ya de forma continua, sin descanso, pues fue cuando más lo noté. Estaba la policía en el otro lado parando a gente, me paran con el móvil y seguro que me tocan los cojones. Por lo tanto, ya os digo, yo cuando más noté eso fue cuando llevaba ya mucho tiempo de utilización continua, lógicamente con el eje inhibido, porque al final la atrofia testicular tiene que ver con la inhibición que se produce en el eje hormonal. Por lo tanto, yo cuando llevaba ya mucho tiempo con el eje inhibido, pues fue cuando empecé a notar más atrofia. Luego, ya os digo, con la utilización de HCG, pues se revierte en parte esta atrofia. Y hay gente que se piensa que es una atrofia excesiva. En mi caso particular, yo tengo un orquidiómetro, que es algo que utilizan los endocrinos, o en estudios se utilizan los endocrinos para medir el volumen testicular. Son diferentes bolitas que tú tienes que comparar la bolita con tu tamaño del testículo. Y va en mililitros, ¿no? Sí, creo que se mide en mililitros. Entonces, desde las bolitas más pequeñas a bolitas más grandes. Entonces, eso se compara con la edad del niño. Bueno, lo utilizan los endocrinos. Por lo tanto, yo lo he medido, he hecho la comparativa, y mis testículos incluso ahora mismo están en rangos medios. Es decir, si por ejemplo 25 mililitros es el máximo, pues no me acuerdo en cuánto estaban, pero no había una reducción muy marcada. No es algo que se te quede en las bolas en el mínimo del orquidiómetro, no. Por lo menos a mí. Sí que se reducen un poco, pero no es algo tan extremo como la gente piensa. O por lo menos, pues bueno, quizá con el paso de los años se produce más, pero ya os digo que yo también hago ahora, por ejemplo, voy a empezar con el HCG y se revierte en parte esa atrofia. Y tampoco es algo que me preocupe, como digo, no es algo que estéticamente me genere un trauma. Más efectos secundarios, pues bueno, se podría hablar de más, pero al final son efectos secundarios ya más fisiológicos, es decir, más tema líbido, todo eso es más psicológico, tema disfunción eréctil, se podía hablar, pero bueno, hablaré en otros vídeos, quizá de forma más concreta de eso. Pero así a nivel estético, lo que suele preocupar, que es el tema acné, el tema vello, pues bueno, es un poco mi experiencia, es lo que yo he tenido estos años utilizando farmacología, y sinceramente pues no me preocupa mucho ninguno de estos efectos estéticos, es decir, no me preocupa ninguno me quita el sueño, realmente. Muchos dirán, bueno, es que nos estás mintiendo, seguro que tal. Pues no estoy mintiendo. Ya os digo, yo a nivel estético ninguno de los efectos que he tenido me preocupa. Hay gente que lógicamente le preocupa muchísimo el tema de pérdida de cabello en la cabeza. Pues bueno, a ver, es una putada y ya es la suerte que se tenga. Lógicamente el tema ginecomastia pues va a preocupar mucho estéticamente. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una hernia en el ombligo, que es algo que me preocupa más estéticamente para competir, pero que lógicamente eso viene más derivado de los entrenamientos que de la utilización de farmacología. Entonces nos hemos centrado en efectos secundarios derivados de la farmacología, del efecto androgénico de la farmacología. Por lo tanto, ya os digo, ninguno de estos efectos me quita el sueño. Habrá gente que tenga más suerte, que no le salga ginecomastia, no se le caiga el cabello,
pero siempre va a haber algún efecto secundario que estético, ¿no? Siempre. Es decir, es raro que alguien use farmacología durante tiempo y no tenga ningún efecto secundario estético. Al que no se le cae el pelo, pues le sale pelo por todo el cuerpo. Al que no, pues bueno, incluso a nivel prostático, pues quizá tiene un aumento del volumen prostático, que lógicamente ya son efectos orgánicos, ¿no? Eso, pues, quitando que te hagas medición, estéticamente, pues tú la próstata no la vas a... No es algo que sea estético, es algo ya más funcional. Entonces yo no lo voy a introducir dentro de efectos estéticos. Pero esta es un poco los efectos que yo he tenido con estos años de utilización de farmacología. Si surgen más, pues os los comentaré. Pero hasta ahora es lo que hay. Besis.